Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el tránsito de Neptuno por Capricornio que se dio de 1984 al año 1988. Neptuno siempre está unos 14 años en cada signo. Y bueno, para entender un poco los años de Neptuno en Capricornio tenemos que entender un poco cómo es el pasaje de Sagitario a Capricornio, ¿no? Ya vimos que el pasaje de, por ejemplo, de Libra a Escorpio, en los videos anteriores, en el video de Neptuno en Escorpio, yo mencionaba que, bueno, el pasaje de Libra a Escorpio siempre es bastante intenso, ¿no? Es decir, Libra tiene esta energía de Venus y Escorpio aparece como si fuera una energía muy como mucho más intensa y mucho más oscura, ¿no? Y después el pasaje de Escorpio a Sagitario es un pasaje donde todo se vuelve como mucho más divertido, mucho más positivo y más aventurero, ¿no? Eso se reflejó en el cine, se reflejó en la cultura popular. Y bueno, cuando se termina una etapa sagitariana, empieza una etapa capricorniana, eh, se vive como que hay una especie de restricción, una cosa conservadora, una vuelta a cosas del pasado y como que toda esa etapa de expansión se termina digamos, bueno, viene una energía mucho más saturnina, ¿no? Es decir, Capricornio es el signo regido por Saturno. Algo de esto lo vimos en el video que yo hice acerca de Plutón en los signos cuando hablé de Plutón en Capricornio. Es decir, en el 2008 cuando Plutón entra en Capricornio ocurre toda la caída de la burbuja de Wall Street, de las hipotecas subprime y bueno, todos los bancos están a punto de quebrar y tiene que venir tuvo que ir el gobierno de Estados Unidos a hacer un salvataje y muchas empresas quebraron, mucha gente perdió la casa, es decir, se venía de justamente un momento más sagitariano, de mucha de confiar en el sistema, de ser positivo, que es algo que tiene mucho Sagitario, y después Capricornio se dio esta cosa de darse contra la dura realidad y poner límites, y fíjense que el gobierno, una estructura central de poder, que es algo que tiene mucho que ver con Capricornio, se tuvo que hacer cargo de salvar la economía, etcétera. Así que bueno, lo que trajo esta energía de Neptuno en Capricornio fue bueno, una vuelta al conservadurismo en general. Fíjense que era la etapa donde estaba Ronald Reagan bueno, como presidente de los Estados Unidos, y también estaba Margaret Thatcher como primera ministra de Inglaterra, ¿no? Entonces ellos todos ya tenían una enorme influencia en sus países donde había un clima de vuelta al conservadurismo. Hay que decir que ellos venían desde hace unos años, no es que Reagan ya estaba en su segundo mandato, Thatcher creo que también, ¿no? Thatcher debe ser electo en 1979, pero el clima conservador se abusó mucho o se agudizó mucho durante los años de Neptuno en Capricornio, ¿no? Bueno, la época de Neptuno en Capricornio es conocida como la época de los yuppies. Esta palabra, a los que hayan estado vivos en los 80 les va a sonar mucho, para los que sean jóvenes no van a saber de qué estoy hablando. La palabra yuppie era una palabra que venía de Young Urban Professional, ¿no? Es decir, profesionales urbanos, jóvenes profesionales urbanos, que eran básicamente la gente que trabajaba en la bolsa, y los abogados, los que trabajaban, digamos, de traje dentro del sistema, ¿no? Es decir, los que trabajaban en el sector financiero, ¿no? Y esa gente empezó a ganar mucha plata, muchísima plata en estos años. Bueno, ya siempre ganó plata, pero en estos años empezaron a ser mucho más visibles, ¿no? Y un poco el ideal de esa época, es decir, dijimos que cuando Neptuno llega a un signo, la energía de ese signo empieza a ser, digamos, emitida como una especie de ideal para la sociedad, ¿no? Es decir, por eso en Neptuno en Libra tuvimos una sociedad que la moda tenía que ver con lo libriano, ¿no? Con toda esta cosa de Venus y la elegancia, el new look de Dior y todo eso. En Escorpio toda la cosa de la revolución sexual, el sexo, drogas y rock and roll. En Sagitario todo lo que tiene que ver con los gurúes, ¿no? Con las cosas étnicas, ¿no? Con los viajes al exterior. Y en Capricornio el ideal de la sociedad empieza a ser yo quiero estar dentro del sistema, ¿no? Sobre todo, y ser una persona exitosa, ¿no? Empezaron a salir todos esos libros de cómo triunfar en la escala corporativa, cómo subir en la escala corporativa.
Y básicamente, bueno, los yuppies eran esto, eran esos tipos de traje que trabajaban en Wall Street y que eran en Wall Street o en el país que, digamos, dependiendo del país, en Estados Unidos en Wall Street, en todos los otros países en la bolsa, en los distritos financieros, en donde sea, y que pasan a ser de repente como una especie de ideal, ¿no?, de la sociedad. Fíjense que cómo cada tiempo tiene ideales totalmente diferentes, ¿no? Porque, es decir, unos años antes, justamente la palabra yuppie era un juego de palabras también con la palabra hippie, ¿no? Es decir, los yuppies eran totalmente lo contrario de los hippies. Los hippies eran una generación de jóvenes que habían querido oponerse al sistema, crear la contracultura, y de repente venían los yuppies, que eran los jóvenes de este nuevo momento, y todo el mundo quería ser parte del sistema y estar adentro y tener un auto caro y tener una casa grande y tener dinero y demostrar que tenía dinero y poder, que son cosas que tienen mucho que ver con Capricornio, ¿no? Ya que estamos hablando de los yuppies, uno de los personas que se hizo más conocida por tener este perfil era un joven empresario llamado Donald Trump. Donald Trump era el arquetipo el ideal de los 80, un tipo de la generación de Plutón en Leo que había hecho mucho dinero y era muy fanfarrón, volaba en helicóptero, usaba traje, tenía mujeres hermosas a su disposición, estaba casado con una mujer muy hermosa. Y era como vivía en Nueva York, construía rascacielos en Nueva York, ¿no? Era como el arquetipo del ideal de Neptuno en Capricornio, ¿no? ¿Qué pasa con la moda? Bueno, la ropa se vuelve conservadora, es decir, veníamos de Neptuno en Sagitario, donde habíamos tenido toda esta cosa de vestirse como gitanos, ¿no? Como decía, de vestirse como digamos, las mujeres con ropa étnica, con ropa, digamos, con accesorios que tenían que ver con cosas africanas, cosas de la India. Bueno, todo eso se acaba y la moda vuelve. Es decir, es Capricornio. Capricornio es un signo es el más tradicional de los signos. Es un poco diferente a Cáncer, porque Cáncer también es tradicional, está anclado en el pasado, pero Cáncer está anclado en el pasado desde un punto de vista emocional, ¿no? Es decir, como recuerda el pasado digamos, desde el punto de vista lunar, ¿no? Pero mientras tanto Capricornio tiene que ver con las estructuras viejas y probadas del pasado, es el Cenex, es el arquetipo del anciano, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de esto. Entonces vuelve la ropa del pasado, si la gente se empieza a vestir, si la moda y eso empieza a traer ideas que habían estado de moda en los años 30, 40, ¿no? Y fíjense, una de las cosas que pasan, los que están viendo en el video, la versión en video, ven que hay un yuppie justamente sentado en un sillón, que es Christian Bale haciendo el papel que probablemente sea el personaje después de hablar, Patrick Bateman, ¿no? Que es el protagonista de la novela y de la película que hicieron después de la novela American Psycho, ¿no? Y fíjense que una de las cosas interesantes es que está usando tiradores, ¿no? Es decir, en los 80 se habían puesto de moda los tiradores. ¿Y por qué los tiradores? Ya existía el cinturón, ¿qué necesidad había de usar tiradores? Bueno, se usaban tiradores porque se había vuelto a la moda de los años 20 y 30, ¿no? Donde los hombres importantes usaban tiradores, entonces con Neptuno en Capricornio se volvió a usar tiradores. Cualquiera que haya visto videos de rock de los años 80, de la segunda mitad de los años 80, sobre todo del 85 al 90, y hasta que llega un poco el Nirvana y todo eso, porque ahí cuando llega Nirvana se pudre un poco, pero se vuelve un poco a la moda, un poco más punk, andrajoso, ¿no? Pero los rockeros digamos que yo, Sting o Dire Straits o el que sea, de la segunda mitad de los años 80 se vestían como en los años 50, todos andaban con, digamos, traje, corbata, usaban sobre todos largos, ¿no? Había una moda que tenía que ver con volver un poco a los años 50, se usaban autos viejos, ¿no? En muchos videos, piensen, no sé, los videos de George Michael, ¿no? Y bueno, y esto tenía que ver con Neptuno en Capricornio, ¿no? Yo tengo un familiar que empezó el colegio secundario acá en la Argentina en 1984, que era el momento en el que empezaba la democracia en la Argentina, ¿no? Y entonces contaba que los obligaban, si venían en la Argentina en los colegios secundarios públicos, la idea de que los alumnos tenían que ir de traje y corbata, ¿no? Y esa generación contaba que fue un poco la que se rebeló contra usar traje y corbata. Había llegado la democracia, empezaron a decir no queremos ir con traje y corbata, empezaron a ir
Bueno, con ropa normal, con jean, con camisa, ¿no? Pero no con, no con traje y corbata. Y lo interesante, me decía esta persona, que cuando estaban en cuarto o quinto año, en el 87, 88, habían vuelto a ir de traje, pero porque se había puesto de moda el traje, sino porque los obligaba la dirección del colegio a ir de traje y corbata, sino porque los rockeros que eran los ídolos de ellos cuando tenían 16, 17 años ya usaban todos trajes, entonces era cool ir al colegio vestido con un sobretodo, ¿no? Ese tipo de cosas, cosa que hoy parecería ridículo, un chico de 16 años usando un sobretodo para ir al colegio, lo verían como una especie de tipo raro, pero en ese momento uno aprendía la televisión y estaba todo el mundo vestido así, ¿no? También tiene que ver, bueno, se ponen de moda las sombreras, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que era como una manera de hacer a la persona como más grandes y más, digamos, como más importante, porque está toda la cuestión del prestigio personal, del prestigio, digamos, Capricornio tiene mucho que ver con eso, con el prestigio profesional, ¿no? Eh, Así que, bueno, se empiezan a poner de moda series de televisión, es decir, cambia un poco todo lo que tiene que ver con el cine, como suele pasar cuando hay un cambio de Neptuno. Ya todas las historias de aventuras que habían sido historias tan sagitarianas empiezan a ser no tan taquilleras y lo que decía, lo que se pone de moda en esta época tiene que ver con esas series de televisión, por ejemplo Dallas o Dinastía, Dynasty en inglés, que eran esas series acerca de familias poderosas que tenían como integrantes, digamos, todos muy ambiciosos y que controlaban grandes imperios y estaban peleados unos con los otros y tenían conflictos, ¿no? El otro día una serie que se llama The Great North, que no es muy conocida, está en los que tengan Star Plus, lo pueden ver en Latinoamérica, que salió por Fox y eso. Y es una serie de una familia que vive en Alaska, es como un dibujito animado, es de los que hicieron Bob's Burgers. Y hay un capítulo muy gracioso donde los chicos de la familia, los jóvenes de la familia encuentran unos videocassettes donde está grabada la serie Dinastía, que eran de la madre, que la madre ya no vive con ellos. Eh, entonces empiezan a ver la serie Dinastía y se empiezan a vestir como en Dinastía y empiezan a hablar como en Dinastía. En un momento el padre le dice, tenemos que ir a no sé a no sé dónde, dejen de ver eso. Y el hijo le dice, papá, te voy a mandar mi abogado, ¿no? Porque eran las clases de estupideces que pasaban en Dinastía, ¿no? Pero bueno, la gente, eso atrapaba muchísimo a la gente, tenía que ver con el espíritu del Neptuno en Capricornio, ¿no? En cuanto al cine, las películas empiezan a caer, si bien había películas de aventura, empiezan a caer la avidez por esas películas y se hace todo un poco conservador, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que pasa es que las películas empiezan a tratar más acerca del trabajo y del poder, ¿no? Es decir, la película Wall Street, la secretaria ejecutiva, ¿no? Todo ese tipo de películas que había en los 80 donde era adentro de una oficina y algo que pasaba en una gran corporación. Se hace la remake de Sabrina, que era una película de los años, de los años 50 o 40. Y que también los protagonistas eran siempre como empresarios muy ocupados, ¿no? Y otra de las cosas que ocurre es que en Inglaterra empiezan a salir las películas de una productora que en su momento fue muy importante, pero ahora quizás está un poco olvidada, que se llama Merchant Ivory, que ellos hacían ese tipo de películas. Bueno, hicieron Lo que queda del día, ¿no? The Remains of the Day, que es la película con Anthony Hopkins, donde él es el mayordomo de una casa tradicional de Inglaterra durante la guerra y vive toda la historia de eso. Y ellos hacían todas esas películas inglesas donde eran casonas con mayordomos en los años 30 o 40 que estaban basadas en novelas clásicas, ¿no? También hicieron, creo que, Pasaje a la India, A Room with a View, un cuarto con vista, Howard's End, no sé cómo se llamó en español. Hicieron un montón y siempre estaban algunas de sus películas nominadas al Oscar, que quizás no ganaban, pero siempre estaban ahí. Y esto lo menciona Liz Green cuando habla de Neptuno y Capricornio. Dice, esas películas eran como que, por lo menos para los ingleses, como una especie de regreso a la edad de oro, ¿no? A una edad del pasado donde las cosas eran digamos, había un sistema donde se funcionaba, ¿no? Por supuesto no era así, pero
Es decir, Capricornio tiene una visión del pasado muchas veces, como que hubo un pasado en el cual las cosas funcionaron porque las reglas se cumplían y la gente trabajaba y era honesta, y ahora después todo se desmadró y ahora tenemos que volver a esa edad de oro, ¿no? Entonces, bueno, esas películas tradicionales todas lentas, todas reflexivas, ¿no? Y después se da otro tipo de películas que tiene que ver, por ejemplo, toda la saga de Oliver Stone, que hizo JFK, bueno, como dije, Wall Street, ¿no? Que mostraban también Pelotón, Platoon, ¿no? Que son películas que hablaban, bueno, hubo muchísimas películas acerca de la guerra de Vietnam y revisionismo de la guerra de Vietnam. Pues Capricornio también tiene que ver con esto. Capricornio es el signo más serio de todos, ¿no? El signo más conservador y serio. Y entonces, bueno, todas estas películas eran películas que analizaban, bueno, JFK era la vida de John Kennedy, cómo lo mataron, bueno, y digamos, la investigación del juicio acerca del asesinato de Kennedy y todas las cosas raras que hubo. Es decir, son películas acerca de las estructuras de poder, ¿no? Y son películas muy directas y muy que muestran las cosas como un poco fueron sin digamos, sin edulcorarlas, ¿no? Porque Capricornio tiene que ver con eso, es un poco parecido a Escorpio. Escorpio habla del lado oscuro, de sacar a la luz el lado oscuro, pero Capricornio habla de ver la realidad tal como es, ¿no? Y Capricornio es el signo que tiene que ver con la responsabilidad. Vos sos grande, tenés que hacerte cargo de que la situación es esta y la realidad es esta, es el signo más realista de todos, ¿no? Entonces, lo interesante de eso es que por lo menos salieron películas que trataban a los espectadores como adultos, como diciendo, bueno, esto está pasando, esto ocurrió, háganse cargo, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que pasó, yo decía que los años de Neptuno en Sagitario habían traído muchísimos gurús y, bueno, muchísima cuestión religiosa que venía sobre todo de tradiciones orientales. Bueno, a Neptuno y Capricornio todos los gurús y toda la gente que anda, se viste raro, no le gusta para nada, ¿no? La gente que anda con el pelo largo y la que anda con collares y no va a la iglesia los domingos, no le gusta para nada. Entonces toda esa época de oro de los gurúes y el yoga y todo eso se empieza a terminar. No se empieza a terminar el yoga, por ejemplo, pero se empiezan a adoptar en todo caso algunas de esas cosas como es decir, con la idea de decir hay que hacer yoga porque el yoga te ayuda a ser más exitoso en la cuestión corporativa, no por razones que tienen que ver con lo digamos, con lo espiritual o cuál es el verdadero, digamos, motivo por el cual se inventó el yoga, ¿no? Bueno, empieza en los años 80 un terrible miedo a las sectas sobre todo el gobierno de Reagan hace como una especie de cruzada contra las sectas, sobre todo las sectas que venían bueno, de la tradición más oriental, ¿no? Hacia los locos que eran bandas de locos cristianos, que eso está lleno en los Estados Unidos, no los tocó tanto, pero sí a los que venían de gurúes orientales y eso. Y el más perseguido de todos fue Rajneesh, ¿no? Que Osho, ¿no? Que después conocido como Osho, que lo terminan deportando. Bueno, después termina muriendo. Osho siempre dijo que lo había envenenado el gobierno de Reagan y lo habían terminado matando. Es decir, ocurre una cosa rarísima porque lo detienen a Rajneesh y en lugar de mandarlo a una prisión o lo que sea, porque había tenido problemas de inmigración y no sé qué, lo mandan de un lado a otro, dicen que lo tienen que llevar a California y lo mandan como un vuelo a un estado, lo meten preso ahí, después lo mandan a otro vuelo a estado y no llegaba nunca a California, lo tienen un montón de semanas. Y también ocurrió algo, esto no es muy conocido, en la Inglaterra de Thatcher. En 1985 hubo una terrible represión en Stonehenge. Stonehenge es ese monumento que hay, que viene de que es prehistórico, que son unas piedras que están colocadas, que se ve, digamos, que están alineadas con el equinoccio, con el solsticio de invierno y verano. Y bueno, había todo como una multitud de gente New Age y hippie y eso que iba a Stonehenge a hacer ceremonias paganas, ¿no? Cuando era el día del solsticio de verano y en mitad del año, y en un momento el gobierno de Thatcher lo prohíbe eso. En realidad lo prohíbe porque había un movimiento muy fuerte así también de gente alternativa que protestaba contra
la presencia de misiles nucleares en Inglaterra y estaban siempre haciendo protestas y piquetes. Entonces el gobierno de Thatcher medio se harta de esto y prohíbe ese tipo de manifestaciones, y entre ellas prohíbe que la gente vaya a Stonehenge a celebrar, y la gente va igual. Pero fue gente, digamos, que eran hippies, madres con hijos, ¿no? Y Thatcher directamente les manda a la policía y les dan una paliza a todos los que estaban ahí, los llevan de los pelos, le tiran gases, le dan garrotazos. Gente que quería recibir el solsticio, ¿no? Pero esto tenía que ver un poco con el espíritu de los tiempos de Neptuno en Capricornio, ¿no? Digamos, todo tiene que ser conservador y no hay lugar para gente rara que se deje el pelo largo y no vaya a la iglesia y no vaya a la universidad y trabaje para tener un trabajo normal, ¿no? ¿Qué es eso de ser hippie y ir a adorar unas piedras, ¿no? Es decir, Capricornio es Capricornio, y cuando Capricornio dice dicta reglas, esas reglas tienen que cumplirse, o si no hay paliza, ¿no? No es como Sagitario, que tiene que ver con la libertad, digamos, con la libertad de conciencia, con probar cosas nuevas, ¿no? Es decir, con Capricornio nadie prueba nada nuevo, se prueba nada más lo que está probado, y se hace nada más lo que está probado y aceptado, ¿no? Y menciono esto también porque con esta cuestión de que Milei es medio admirador de Margaret Thatcher, este tipo de cosas a veces pasan bajo el radar, ¿no? Es decir, yo he visto, a ver, obviamente que tienen derecho, astrólogos que están a favor de Milei y que reivindican también el gobierno de Thatcher, cada uno puede pensar lo que quiera, pero bueno, piense también esto: si vos eras astrólogo en la época de Thatcher y ibas a una de estas reuniones, probablemente terminabas con que la policía te pegaba simplemente por tus creencias, ¿no? Por no pensar del modo convencional que el Estado quería que pensaras, ¿no? Y esto, bueno, es una de las características de Neptuno en Capricornio. Yo mencioné en el video que hice acerca de Plutón en Escorpio que con Plutón en Escorpio empiezan a surgir estos grupos de jóvenes góticos medio depresivos que se juntaban en cementerios y se vestían de negro, ¿no? Y sentían que la vida no tenía sentido. Bueno, en parte tenía que ver obviamente con la energía de Plutón en Escorpio, pero también con el Neptuno en Capricornio. El Neptuno en Capricornio daba la idea como que, bueno, si no sos parte del sistema y sos parte es decir, no tenés derecho a vivir, ¿no? Entonces está toda esta cosa de estos jóvenes diciendo, bueno, solo podemos, es decir, no queremos ser parte de un sistema que nos obliga a ser falsos, somos demasiado sensibles para ser parte del sistema y que nos obliga a ser, digamos, agresivos en forma corporativa, ¿no? Y entonces da toda esta idea de decir, bueno, lo único que nos queda es juntarnos en cementerio y convertirnos en una especie de parias, ¿no? Lo cual, cuando uno tiene 14, 15 años, es un sentimiento de lo más romántico y poético, ¿no? Quizás cuando uno está un poco más grande ya ese tipo de cosas no tiene mucho sentido, pero era un movimiento juvenil. Pero bueno, tenía que ver con la energía de Neptuno en Capricornio, es decir, todo el mundo tiene que ser parte del sistema, ¿no? Una cosa interesante es que cuando yo hablaba de estas series de Dallas y Dinastía, de las series de televisión, empiezan a ponerse de moda que los actores y las actrices, sobre todo, tuvieran más edad, ¿no? Es decir, empezaron las estrellas, Linda Evans y gente, las que aparecían en Dinastía, tenían más de 40 años, tenían 40 y pico de años, venían de los años 60, 50. Y bueno, yo dije que Capricornio tiene que ver con el Cenex, ¿no? Con la figura del anciano sabio, del anciano, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos el anciano sabio, en el peor de los casos el anciano cascarrabias, pero tiene que ver con el anciano, ¿no? Porque Capricornio es más el anciano cascarrabias que el anciano sabio, quizás, como signo puro, ¿no? Estoy diciendo, pero y fíjense qué interesante, la mujer en la época de Neptuno en Capricornio tiende a ser una mujer, es decir, si bien Capricornio es conservador, las mujeres no eran la típica mujer que era ama de casa y se quedaba esperando que el marido le llevara el sueldo todas las semanas o todos los meses, sino que eran mujeres corporativas, que trabajaban, que tenían ambición, ¿no? Es decir, en las películas las chicas de los 80 eran chicas que trabajaban, ¿no? Que eran parte de una... Incluso se da mucho en los 80 esta cosa de que
de la comedia donde la chica trabaja y no tiene tiempo para el amor y de repente aparece uno que es un despistado y la chica se enamora y se da cuenta que no todo en la vida es trabajo y éxito, sino que tiene que enamorarse, o le dan un bebé y la chica se tiene que hacer cargo del bebé, ¿no? Todo este tipo de cosas eran digamos, argumentos comunes del cine de los 80, ¿no? Bueno, decía que el personaje típico de Neptuno en Capricornio es el Yuppie. Que yo recuerde, bueno, uno de los Yuppies más conocidos era Donald Trump en la vida real. Y después, bueno, el Yuppie de ficción más conocido es Patrick Bateman, que es el que está en la foto, que es el protagonista de la novela American Psycho de Bret Easton Ellis, que si no leyeron a Bret Easton Ellis, léanlo porque escribió varias novelas que definieron un poco el sentir de los 80 y de Neptuno en Capricornio. Una de ellas, Less Than Zero, Menos que Cero, que es la historia de un joven de 18 años que vivía en Los Ángeles entre la gente rica de Los Ángeles y tenía una vida completamente vacía, y lo único que hacía era drogarse y tener sexo sin sentido, y parecía que vivía el gran sueño americano y el pibe vivía deprimidísimo, ¿no? Y bueno, y después American Psycho, que es un poco la continuación, porque da la idea que el personaje es un poco uno que, digamos, que había aparecido en Less Than Zero, ¿no? Que trabajaba en Nueva York y era un yuppie que mataba gente, aunque no queda claro si es que mata gente o el tipo se imagina si mata gente, ¿no? Hay una película, si les interesa, véanla porque es muy buena, y Christian Bale es espectacular en ese rol que hace del yuppie de los 80. La película es del año 2000, es un poco después, ¿no? Cuando recién ya había pasado el Neptuno en Capricornio, terminó en el 98, 2002 creo que es. Y después el otro yuppie que yo recuerdo es el papel que hace Mickey Rourke en una película de 9 semanas y media, que también fue muy, muy vista en los años 80, ¿no? Que también es una especie de yuppie que se enamora o que tiene un romance un poco oscuro en medio, que tiene que ver más con la energía de Scorpio con Kim Basinger o Kim Basinger. Así que, bueno, esas son las películas de yuppies de los 80, ¿no? También está la película Wall Street, donde aparece Michael Douglas, que también está vestido con tiradores y tiene un poco digamos, el arquetipo del yuppie, de la persona poderosa de las corporaciones de los 80. Una cosa que ocurre, digamos, si uno mira un poco las cosas importantes que ocurrieron en la época de Neptuno en Capricornio, hubo muchos desastres que tuvieron que ver con corporaciones. Hubo un escape de tóxicos de Union Carbide en la India que mataron a miles de personas. Fue el desastre de Exxon Valdez, donde un buque choca y de petrolero contamina todas las... contamina Alaska, digamos, y le cobraron como $2 billones en multa. Hubo explosiones de gas, hubo montones de... Es decir, parecía mucho que tenía que ver, que los desastres ecológicos tenían mucho que ver con los errores de las corporaciones, ¿no? Esto se dio mucho, no sé por qué. Y bueno, el peor desastre que ocurre, y esto es algo que tendría que haber mencionado cuando hice el video de Plutón Escorpio, pero se me pasó, fue obviamente el desastre de Chernobyl, ¿no? Es decir... o de Chernóbil, ¿no? La central nuclear que estaba en la Unión Soviética, en lo que hoy es Ucrania, pero en la parte de la Unión Soviética, y bueno, explota, empieza a tirar radiación, no explota, bueno, entra en fusión, no sé cómo es el término técnico, pero y bueno, contamina tremendamente de radiación montones de lados, ¿no? De una superficie bastante grande, y se da, bueno, es que esto obviamente tiene que ver con Plutón en Escorpio, ¿no? Es decir, la muerte que de repente invisible que nos rodea, ¿no? Esos fueron momentos de pánico, ¿no? De que, por ejemplo, se salta el accidente de Chernóbil porque en Suecia medían los niveles de radiación, empezaron a tener niveles de radiación muy altos y dijeron algo pasó en algún momento, a algunos se le explotó una central nuclear y no lo dijo, entonces empezaron a hacer chequeos y ya la Unión Soviética no pudo ocultar el accidente ante Occidente y tuvo que blanquear que habían tenido un accidente en una central nuclear, ¿no? Esto bien de Plutón en Escorpio, también tiene que ver en algún punto con el Neptuno en Capricornio, porque estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de corporaciones, ¿no? Bueno, esto era una corporación del Estado, pero
En otro orden de cosas se crea, esto es un detalle, pero se crea el índice Big Mac, ¿no? El índice Big Mac lo creó The Economist, que comparaba la economía de los países basándose en el precio de los Big Macs, es decir, cuántos Big Macs se pueden comprar con un sueldo mínimo, ¿no? Cuánto Big Macs se cobra, no sé, de jubilación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es interesante, porque fíjense que se toma el Big Mac como unidad, y el Big Mac era muy de McDonald's, que era una corporación, es decir, la corporación McDonald's y la expansión de McDonald's se da mucho con este Neptuno en Capricornio, ¿no? Como una comida, digamos, que tiene que ver con que viene, es una gran corporación, se hace igual en todos lados, como se hacía en los viejos tiempos, las hamburguesas de siempre, ¿no? Los batidos, toda esa cosa. Sin nada de comidas raras, nada de comidas étnicas, nada de comida, ¿no? Todo tiene que ser hecho como se hizo siempre y hecho eficientemente por digamos, en una línea de montaje de comida que no se detiene nunca, ¿no? Y ya que hablamos de McDonald's y los restaurantes de comida rápida, este es el momento en el que McDonald's empieza a llegar a todo el mundo, sobre todo a los países comunistas, ¿no? Es decir, empiezan a abrir en Moscú, en lo que era Yugoslavia en ese momento, en China. Y también llegan a Latinoamérica. La Argentina llegó, creo, en 1986, McDonald's, y bueno, creo que los otros países de Latinoamérica también. Esto tiene que ver con Neptuno en Capricornio, así fue una etapa que las grandes corporaciones empezaron a llegar a un montón de países y bueno, se crea un poco toda esta cultura global, que ya venía un poco la cuestión de la cultura global, ¿no? Y aparte da la idea, si la gente prefería consumir, por ejemplo, en una gran corporación antes de ir a un lugar, qué sé yo, que no fuera parte de una corporación, ¿no? Es decir, prefiero ir a comer a McDonald's antes que un restaurante que está en la esquina, ¿no? Si se da un poco esto con Neptuno en Capricornio, ¿no? Es decir, lo que era, si algo venía de una corporación parecía tener más valor que si algo venía de algo que no era una corporación. Y el ideal de todo el mundo era crecer y convertirse en una corporación, ¿no? La corporación obviamente tiene que ver con Capricornio. Bueno, en China se abre una especie de bolsa de valores o bolsa de comercio y se empieza a hacer, digamos, China empieza a abrirse básicamente a los valores capitalistas y se convierte en estos años en la gran potencia industrial que es hoy, ¿no? Dejando de lado un poco todo lo que es el comunismo, ¿no? Y los ideales comunistas y las formas comunistas de hacer economía, ¿no? Bueno, Liz Green también menciona algo, decía que Neptuno en Capricornio, bien o mal, si conservador o lo que sea, es un signo de tierra. Entonces dice que empezaron ciertos valores de volver a la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice en los años 80 y 90 se puso de moda, por ejemplo, comer huevos de granja, no los huevos que venían de criaderos, y también se empieza tímicamente la cuestión de la comida orgánica, y se pone una cosa que ocurre con los vehículos, se ponen de moda los 4x4, porque la gente digamos, le da la idea de como que andar por la tierra, de salir a los caminos, ¿no? Dice, quizás muchos de los que tenían vehículos 4x4 no salían nunca a los caminos de tierra, pero se pone de moda un poco eso, como que uno tiene que andar explorando, aunque en una buena parte de los 80 Urano estuvo en Sagitario, y Urano en Sagitario da mucho de la cuestión de innovar para explorar, ¿no? Yo decía que fue la época de los viajes del transbordador espacial, ¿no? De ir siempre más allá. En algún momento voy a hacer estos videos acerca de Urano en los signos, ¿no? Bueno, algo que tengo que mencionar también, bueno, cae el muro de Berlín, ¿no? Yo hice un video acerca de Rusia y del ciclo, cómo el ciclo Saturno-Neptuno afecta a Rusia y al comunismo, ¿no? Y bueno, en una de las conjunciones de Saturno-Neptuno que ocurre en 1989 cae el muro de Berlín y cae un poco la Unión Soviética, ¿no? Pero esto tiene que ver también con Neptuno en Capricornio, y acá estamos hablando un poco de otro aspecto de Neptuno en los signos, que es que Neptuno, por un lado, expande la energía del signo a la sociedad, ¿no? Pero por otro lado es el gran disolvente Neptuno, entonces disuelve la energía del signo, ¿no? Entonces acá tenemos un muro que se había levantado con la conjunción Júpiter-Saturno en Capricornio, es decir, Capricornio tiene que ver con los límites, con Saturno, con marcar fronteras, ¿no? Con
con impedir cosas, ¿no? Con restricciones, todo esto tiene que ver con Capricornio. Y bueno, con el paso de Neptuno en Capricornio se derrumba el muro. Y otra cosa que menciona en su momento también la astróloga Liz Green, y que no quiero dejar pasar, es que con Neptuno en Capricornio, Capricornio tiene mucho que ver con la imagen paterna y la estructura paterna, es decir, las responsabilidades de los padres, ¿no? Del padre masculino, me refiero al padre, ¿no? O a alguien que cumpla la función de padre. Y esa función paternal, ¿no? Justamente al estar Neptuno en Capricornio empezó a ser disuelta, ¿no? Entonces Liz Green dice, es este el momento, el pasaje de Neptuno en Capricornio, donde de alguna manera el padre tradicional empieza a ser dejado de lado, ¿no? Ella decía, antes de esta época, por ejemplo, supongamos un padre que iba con el hijo, que lleva al hijo a la escuela y el chico le da miedo ir a la escuela y no quiere ir y se pone a llorar. Normalmente el padre tradicional le hubiera dicho, tenés que ser hombre, tenés que ir a la escuela, no seas maricón, no llores, ¿no? Dice, a partir de este momento el padre intenta de alguna manera mostrar sentimientos al hijo, bueno, te entiendo, pero no sé qué, entonces ya le habla de otra manera, no es ese padre que impone la cuestión de la masculinidad tóxica, ¿no? Y Liz Green dice algo muy interesante que tiene mucho que ver con cosas que están pasando todavía en la sociedad, porque decía, la liberación de las mujeres, que tanto hablan las feministas de liberar a las mujeres del patriarcado y bla, 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 que está bien, podríamos decir, no puede darse nunca si los hombres también no se liberan de su rol. Es decir, para liberar a las mujeres de su rol tradicional hay que liberar a los hombres del rol tradicional. Bueno, eso es lo que las mujeres están presas del patriarcado, los hombres también. Es decir, una mujer que en el patriarcado, una mujer, digamos, que trabaja o que hace cosas, digamos, que antes era considerada de hombre, está mal vista, pero también está mal visto un hombre sensible que se queda en la casa cuidando a los chicos o que lava la ropa, eso también está mal visto. Y es a partir de este Neptuno en Capricornio que estas generaciones, o que los hombres directamente empiezan a lo que es la vieja institución patriarcal a dejar de lado, empiezan a ser más amorosos con los hijos, a cuidar a los hijos, ¿no? Incluso esto es algo que los que hayan vivido a principios de los años 90, fines de los 89, 90, en un momento empezaron a salir pósters se puso de moda una onda que era fisicoculturistas que cargaban bebés. Había un momento que se empezaron a vender pósters y salían también en las comerciales de ropa, que eran tipos muy musculosos, muy masculinos, ¿no? Cargando bebitos, ¿no? Es decir, los tipos con los pectorales al aire, ¿no? Y esto, había montones de fotos y pósters y era como una novedad, porque tenía que ver con una especie de nueva imagen del hombre. De repente el hombre podía ser masculino y tierno a la vez, ¿no? Y esto tuvo que ver con la disolución de la cuestión paternal, o de la cuestión de la estructura paternal que trajo el Neptuno en Capricornio. Y fíjense, esto es algo que obviamente voy a hacer un video en algún momento. Fíjense que es con Neptuno en Capricornio, más o menos hacia el fin ya de los años 80, que empieza a surgir en la televisión, y que la televisión siempre refleja el inconsciente colectivo, la televisión, los medios, las películas, todo eso, ¿no? Reflejan lo que está ocurriendo un poco en Neptuno, ¿no? En el inconsciente colectivo. Empiezan a salir esta onda de los padres que eran unos tontos, ¿no? Que estaban, es decir, que son ridiculizados. El más conocido de todos es Homer Simpson, ¿no? Que es, en lugar de ser un padre tradicional de la televisión que hacía todo bien, era un padre tonto que hacía todo mal, ¿no? También sale en la misma cadena, en Fox, Al Bundy, que era el de Casado con Hijos, no la versión que hicieron acá en Argentina, que esa es una versión más a lo argento y no tiene nada que ver con... la idea de Casado con Hijos era mostrar una familia tradicional, que el padre era un desastre y que toda la familia era un desastre, ¿no? Y esto tenía que ver con los ideales, de alguna manera, capricornianos, de burlarse de los ideales capricornianos, porque Neptuno estaba, de alguna manera, disolviendo todas esas cuestiones, ¿no? Después sale, ya creo que era a final de esto, a final de los 90 sale Padre de Familia, que también es un padre tonto, ¿no? Family Guy, con Peter. Y hay algo muy interesante, porque las nuevas familias que empezaron a salir de los dibujos animados para adultos, por ejemplo Bob's Burgers, ¿no? las hamburguesas de Bob,
Y después salió salieron varios otros, uno que se llama Duncan, que también estaba en Fox antes que la comprara, que están todos en Star Plus. Ya tienen padres que son, digamos, no son tontos, es decir, son padres que son digamos, que se muestran con defectos, pero también tienen virtudes. No es necesario mostrar al padre como un tonto. Lo que pasa es que en ese momento era necesario mostrar a padres tontos, porque se venía un poco con toda esa idea del padre superhéroe, ¿no? No sé si mucha gente lo sabe, pero Springfield, la ciudad donde viven los Simpson, ¿no? Es un homenaje, o parece ser un homenaje a una ciudad que se llama Springfield también, que es un nombre común de ciudades en Estados Unidos, donde vivía una familia que era la familia de una serie que había en los años 50 y 60 que se llamaba Daddy Knows Best, ¿no? Que acá creo que se llamó Papito lo sabe todo, Papá lo sabe todo, ¿no? Y era una familia que tenía problemas, y después en un momento venía el padre y es el que daba los consejos, y era el padre amoroso que terminaba bien parado, ¿no? Y los Simpsons tienen mucho que ver con eso. Es como la contracara de Daddy Knows Best, en lugar de tener un padre que se pueda confiar y digamos que es el que da consejos, es el padre que da siempre los peores consejos. Cuando Homero le quiere dar consejos a los hijos, siempre le dice el peor consejo que le puede dar, y era alguien que no tiene idea en la vida de dónde está parado, ¿no? Bueno, muchas veces esa es la contracara del padre perfecto. Es decir, los padres reales son una mezcla de estos padres que saben mucho con padres que no tienen la menor idea de nada, ¿no? Porque son seres humanos los padres. Así que bueno, se da toda esta cuestión de la disolución de la imagen paterna, y es algo muy claro, ¿no? Bueno, decía, cae el muro de Berlín, se unifica Alemania, empieza a haber cuestiones que se empiezan a mover, todos los que eran las fronteras, ¿no? Es decir, se disuelve lo que era Yugoslavia, ¿no? Y se crea, digamos, Croacia y Eslovenia, todos esos países que formaban parte de Yugoslavia. Bueno, también se empiezan a matar unos a otros por esos lados, pero hay como una reorganización de todo lo que eran los límites. Esto tiene que ver con Capricornio. Capricornio son los límites, las estructuras, ¿no? Saturno, ¿no? Que es el que pone los límites y los bordes. También otra de las cosas que pasa es que, bueno, se crea la Unión Europea, ¿no? Y también se crea el Mercosur, ¿no? Estamos hablando de estructuras así de poder muy, muy fuertes, ¿no? Y muy grandes, ¿no? Que son como estructuras que van a permanecer en el tiempo, ¿no? Esto también tiene que ver con Capricornio, con Neptuno en Capricornio. Si se dan cambios, es decir, la gente siente como diciendo es el momento de que nos contenga una gran estructura y pertenecer a una gran estructura, ¿no? Después en algún momento va a venir Acuario a decir derribemos las estructuras, ¿no? Pero con Capricornio es el momento de alzar estructuras, digamos, ¿no? También, bueno, en Latinoamérica se crea el Mercosur, ¿no? Que es ese mercado del sur que está formado por varios países latinoamericanos o sudamericanos. Algo interesante, que en la Argentina la época de Neptuno y Capricornio abarca la época de Alfonsín, que es la época de la consolidación de la democracia, pero sobre todo abarca el menemismo, ¿no? Es decir, el espíritu menemista, el espíritu de Neptuno en Capricornio, el espíritu de la pizza con champán, de gente, digamos, esta cosa de que todo el mundo quería ser parte de una corporación, todo el mundo quería trabajar en la bolsa, todo el mundo quería hacerse rico rápido, ganar en dólares, porque el peso era equivalente al dólar, ¿no? O sea, había una cosa de cuestiones importadas, se habían puesto de moda los McDonald's, ¿no? Los shopping centers, ¿no? Los centros comerciales, y toda una cuestión así muy corporativista y muy dentro del sistema, nada que sea alternativo, nada que tenga que ver con cosas raras, con hippies, con gente de izquierda, con gente de pelo largo, con gente que no se baña, ¿no? Y bueno, obviamente después llega Neptuno en Acuario y eso se pierde un poco totalmente, y después los argentinos viene la caída del 2001, donde nos damos cuenta que no podíamos ser todos yuppies y de Wall Street, y lo primero que hacen los argentinos van y queman el McDonald's del Obelisco, ¿no? Como un símbolo de esa era de Neptuno en Capricornio que les había fallado los ideales, ¿no? Pero recordemos que Neptuno nos dice dónde está el paraíso, ¿no? Entonces, es decir, Neptuno en Capricornio prometió de alguna manera, si sos parte del sistema vas a encontrar el paraíso, ¿no?
Y obviamente no es así, porque las promesas de Neptuno son siempre ilusiones, son siempre falsas, ¿no? Digamos, o son verdades que son verdades simbólicas, pero no literales, podemos decir así. Esa es la manera más... Es decir, hay un sesgo de verdad en Neptuno, pero tiene que ver con verdades interiores, no verdades exteriores, ¿no? Es decir, los amores neptunianos son así, son amores que la gente se enamora como loca, pero después no se concretan en la vida real, tienen que ver con otra cosa, ¿no? Con descubrir partes de uno o cosas que tienen que ver con eso. Bueno, creo que más o menos cubrí todo lo que se podía decir acerca de Neptuno en Capricornio. Sigo haciendo cada video más largo que el anterior, es interesante. Bueno, de vuelta, fue una etapa conservadora, fue una vuelta, es decir, la moda volvió a los modelos de los años 40 y 50, se volvieron a usar los tiradores, traje y corbata, todo el mundo quería ser parte del sistema, todo el mundo quería ser un yuppie, todo el mundo quería tener dinero y un auto caro y relojes caros y no le importaba, es decir, estaba bien visto conseguir poder como fuera y no importaba a cambio de qué uno lo conseguía, ¿no? O a quién había que pisar para conseguirlo. Se da toda esta cosa de, bueno, la cosa muy de las corporaciones, ¿no? De que empiezan a venir McDonald's y Burger King y Nike y el que sea, y se juntan todos en centros comerciales y la gente va a los centros comerciales a consumir, ¿no? Y bueno, se da esta vuelta también el cine de aventuras deja de tener tanto éxito como tenía con Neptuno en Sagitario y se vuelve a temáticas más adultas, más serias y a muchas películas, digamos, este tipo de películas que decía de Merchant Ivory que idealizaban una especie de pasado conservador y tranquilizador que era como una especie de época de oro, que esto tiene mucho que ver con Capricornio, ¿no? Así que bueno, fueron los años de Neptuno y Capricornio y como ocurre con todos los ciclos de Capricornio, después de Capricornio viene Acuario y Acuario quiere hacer una revolución y quiere le toca romper los excesos de las estructuras capricornianas, ¿no? Así que el próximo video va a ser acerca de Neptuno en Acuario, que fue del 98 al 2012, que fueron los años de, por ejemplo, los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, donde estaba Chávez, donde estaba, bueno, los Kirchner, Lula da Silva, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, amigos, como siempre les agradezco que si les gustó me den un me gusta, un like, y que si les gusta mi contenido les pido que se suscriban y que toquen la campanita. Y bueno, nos vamos a ver en algún momento en el próximo video acerca de Neptuno en Acuario. Muchísimas gracias.